Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal del Padre Roger Kiwango. Entonces vamos a compartir el Evangelio de San Mateo. Entonces te invito a todas las personas para suscribirse en ese canal. Entonces estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario. El ciclo A del tiempo ordinario. Entonces vamos a leer el Evangelio de este día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a su discípulo: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: uno dice que es Juan Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dice que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a su discípulo que no dijera a nadie que era el Mesías. Palabra del Señor. Entonces, al escuchar el Evangelio de San Mateo de este domingo, escuchamos la primera lectura, segundo el Evangelio. Entonces las lecturas de hoy reproduce un diálogo de Jesús con sus discípulos, en el cual plantea dos temas de gran profundidad teológicas, como son la identidad de Jesús, la misión de Pedro y la construcción de la iglesia. Dentro de ese relato, en lo que hemos escuchado en el Evangelio, hay tres componentes claramente diferenciados. Primero, la pregunta de Jesús. Segunda, la confesión de Pedro. Y la tercera, la misión que Jesús confía a Pedro. Entonces empezamos por las preguntas de Jesús que hace a sus discípulos. Y a él los interroga: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice que la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús se atreve a hacer esa pregunta porque ya empieza a ser conocido en razón de sus milagros y enseñanza. Entonces Jesús utiliza la palabra de Dios hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Hasta donde su contemporánea la había captado de su ser más íntimo. Entonces las apuestas que dan a los discípulos recogen los comentarios populares de la gente. Uno dice que es el Juan el Bautista, otro dice que es Elías, otro dice que es Jeremías o uno de los profetas. El pueblo lo veía a Jesús como un eslabón más dentro de esa cadena de personajes excepcionales que habían surgido a lo largo de la historia de Israel. En opinión de sus contemporáneas,
Jesús había mostrado unas características muy especiales. Después Jesús quiere conocer qué la gente dice sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús, como tenía características muy especiales, lo que hacía alrededor de un lugar dentro de esa galería de personajes ilustres, Jesús da a un fuerte viraje en el diálogo y los conforta. Y ustedes, después de escuchar la opinión de los discípulos, de los comentarios populares de la gente, dice a ellos, los discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Para responder esas preguntas no basta con reproducir los comentarios populares de la gente. Jesús pide una respuesta personal y comprometida a los discípulos que seguían a él. Entonces, si Jesús se encuentra con nosotros en un centro comercial, tal vez, la vida, o en una dispara de la misma pregunta, ¿cuál sería la posible respuesta que escucharé de nosotros? Una pregunta fundamental que cada uno podemos contestar donde estamos. ¿Cómo nosotros podemos contestar esta pregunta? ¿Qué dice que el Hijo del Hombre? Entonces, como la gente cada uno tenía su opinión sobre qué es el Hijo del Hombre, la gente compara a Jesús como un maestro oriental con las preguntas que hacía a los discípulos, también al pueblo. Otra persona compara a él con los líderes revolucionarios. O Jesús es un pedagogo insuperable con las preguntas que toca el corazón de uno mismo. Entonces, a esas preguntas Jesús tiene una parte de verdad para nosotros en este día que estamos, en ese domingo. Entonces, no podemos negar que Jesús tiene la magia y el misterio de los sabios orientales, así como los carismas de los grandes líderes de la historia, del dominio de la palabra propia con poetas sublimes. Pero Jesús es mucho más que eso. Es el Cristo anunciado. Jesús es la palabra del Padre, que se hizo como nosotros, influye la divinidad y la humanidad. Es el punto de encuentro entre el tiempo y la eternidad. Por eso, es el mismo tiempo nuestro Señor y nuestro hermano Jesús. En pocas palabras, Jesús es nuestro Salvador. De ahí la enorme importancia que tiene la palabra de Pedro. Y aquí pasamos a la segunda componente del Evangelio que hemos escuchado. Pedro afirma: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En la primera parte de la confesión, su confesión, tú eres el Mesías, la palabra que viene de Pedro, el discípulo, tú eres el Mesías. Pedro recoge la tradición del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que había deseado ardientemente ese Mesías ungido que liberaría de la opresión, que daría el liderazgo político de Israel. Después Pedro identifica a Jesús, a ese personaje largamente esperado. Pero la segunda parte de su confesión es notable porque va mucho más lejos. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Estas afirmaciones nos reproduce una creencia compartida por el pueblo desde antiguo.
sino que es el resultado de una auténtica inspiración. Pues Jesús dice, esto no te ha revelado a nadie de carne o hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Después Pedro es el que da respuesta exacta a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Entonces pasemos pues la tarea componente de este texto, que la lectura que hoy la misión que Jesús confía a Pedro después de contestar esa pregunta fundamental. Entonces Jesús utiliza dos imágenes para expresar el rol que corresponderá a Pedro dentro de la historia de la iglesia. Y se trata de la imagen de la piedra y las llaves. Vayamos primero a la imagen literal, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, con esa frase que hemos escuchado en el Evangelio. Con esta imagen de Jesús nos da a entender la solidez de su proyecto. Aunque la iglesia será sacudida por innumerables terremotos, pensamos a las persecuciones o los escándalos, la iglesia permanecerá firme hasta el fin de los tiempos. Es lo que significa ser piedra. Pedro, tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como la iglesia permanecerá firme hasta el fin de los tiempos. Pasa lo que pasa, la iglesia católica será firme hasta los tiempos. La otra imagen usada por Jesús es de las llaves, las cuales significan delegaciones de la autoridad. Aquí viene la autoridad que viene de Dios, la autoridad de Jesús sobre la confesión que siempre nosotros confesamos con nuestros pecados. Aquí viene entonces el poder de confesar nuestros pecados. La frase dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Es la autoridad delegada por Jesús a Pedro, a los apóstoles, a sus sucesores, para que orienta a la comunidad de los fieles. Ese poder, desde Pedro hasta ese momento, a los obispos, los sacerdotes, ese poder de quitar los pecados a la gente, sigue hasta ese momento por esa autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros después de escuchar esas imágenes, esa fuente que se nos da? ¿Qué pasa nosotros en la vida? El orgullo. Entonces yo quiero compartir con nosotros, quiero compartir con ustedes. Hay dos partes de la condición humana donde viene el orgullo. Cuando leemos el primer libro de la Biblia, Génesis, nos da dos imágenes de la serpiente y la mujer y el proyecto del Torre de Babel. En el jardín del paraíso, la serpiente le dice a la mujer que si ella y su esposo comen del fruto del árbol prohibido, conocerá el bien y el mal y serán como dioses. La serpiente ofrece el conocimiento como camino que nos permite igualarnos a Dios. Ante ese semejante propuesta, la pareja humana fue incapaz de negarse. Ese es el primer orgullo que tenemos dentro de nosotros, cada uno de nosotros. La segunda, como un orgullo para la segunda escena de la ilusión de construcción de torre más alta, que inmortalizaría de sus gestos la desbordada ambición de este proyecto. Se volvió contra sus promotores, quienes se hundieron en el caos. Entonces, no tenemos que tener orgullo, tenemos que confesar nuestros pecados, que somos humanos, somos frágiles, somos débiles. El único afecto para nosotros es Dios. Tengamos tiempo para ir a confesar. Entonces, es hora de terminar nuestra reflexión dominicales. Tomamos muy serio las preguntas que Jesús dirige a los discípulos.
que esta pregunta sea una ocasión para nosotros para hacer una reflexión honesta sobre el lugar que ocupa Dios en nuestra vida, sobre la importancia que damos a los valores espirituales y sobre la seriedad de nuestro compromiso como creyentes. Al meditar la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pidamos a Dios que maduramos en nuestra fe, que avancemos en el conocimiento de Cristo para que podamos percibir su identidad. Y a reflexionar sobre estas 12 imágenes que expresan la misión de Pedro, la piedra y las llaves, pidamos a Dios que nos fortalezca nuestro amor a la iglesia y a nuestro sentido de pertenencia a ella, a esa iglesia que tenemos. Entonces no tenemos que perder tiempo con las cosas que nos pasan. La gente puede hablar mal de nosotros. La gente, como cuando una pregunta fundamental, un ejemplo que podemos decir, mira, cuando un niño chiquito, la gente llama un ángel, un niño ángel, un ángel. Cuando sea más grande, la gente puede decir cualquier palabra, no, un demonio. Entonces son las palabras de la gente, pero no tenemos que pedir el sentido de la vida que tenemos. Cada uno estamos caminando para llegar a ese reino que el Señor nos enseña. ¿Qué dice que la gente que eres? Entonces cada uno podemos preguntar, ¿qué dice que la gente que eres? Padre, madre, hijo, ¿quién eres? Entonces pidamos al Señor para que nos acompañe, para cumplir con nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Seamos honestos en la vida para que el Señor nos acompañe siempre. Muchas gracias y Dios le pague. El Señor esté con ustedes en cuanto a espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes, nos acompaña para siempre. Muchas gracias y Dios le pague. Sigue suscribiendo en ese canal del Padre Roya Kiwango. Chao, chao.